Bien, estamos de regreso y ya estamos conectados a través de enlace Zoom con el congresista Américo Gonza, quien se encuentra en su semana de representación. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, el congresista Américo Gonza representa la bancada Perú Libre y es representante de la región Cajamarca. ¿En qué parte de su región se encuentra? Sabemos que está en su semana de representación. Estoy así, efectivamente. Estamos aquí en un lugar que se llama Tembladera, camino de la región Lambayeque a la región Cajamarca, a la altura de la represa Gallito Ciego. ¿Qué me va a decir a mí si he recorrido esas zonas muchísimo? El Gallito Ciego, bueno, no voy hace muchos años, pero creo que ahora está hermosísimo porque he visto unas fotos por ahí de unos amigos. Es la represa que le da, mantiene a toda la región La Libertad, Pacasmayo, Achepén, a todas estas provincias y estos distritos. Congresista, para iniciar la entrevista me gustaría saber la opinión que tiene de manera personal y su bancada sobre la restitución, pero en otro ministerio, en otra cartera, del señor Juan José Santibáñez a la cartera de Justicia. Mire usted, como la designación del señor Santibáñez fue el domingo y ya muchos de nuestra bancada, colegas congresistas habían viajado a sus regiones, no hemos podido reunirnos y abordar este tema en concreto. Lo vamos a hacer a nuestro retorno y la bancada tomará un acuerdo después de discutirlo, después de analizarlo y prefiero que mejor salga de manera colegiada un pronunciamiento de nuestra bancada, que lo haremos ya al retornar a nuestras actividades de representación. Sí, manifestarles sobre el particular que ya hay varios proyectos de ley en el Congreso que quieren establecer a través de una norma la prohibición de ministros que son censurados para que regresen al gabinete en el periodo de gobierno. Hay que tener en cuenta también que este tipo de comportamientos, aunque nos duela decirlo, a nosotros que apoyamos en su momento al presidente Castillo, pero este tipo de comportamiento lo inauguró el presidente Castillo. Recuerden ustedes que el Congreso censuramos a la nefasta señora Betsy Chávez como ministra de Trabajo y bueno, allí pues la mano del otro nefasto Aníbal Torres, que la reintrodujo nuevamente en el gabinete ministerial como ministra de Cultura y posteriormente inclusive como premier. Entonces, esto fue un mal antecedente que obviamente a nosotros que hemos defendido al presidente Castillo nos duele, pero es la realidad y hay que ser objetivos en decirlo. Claro, es más, incluso se hablaba de un proyecto, de una resolución para que los ministros censurados no vuelvan a ejercer ningún cargo ministerial en otra cartera, pero esto quedó en el silencio desde el 2022, es por eso que hoy el señor ministro Juan José Santibáñez, censurado, puede asumir el cargo. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando estaba el presidente Castillo hubieron estos proyectos, de ahí cuando salió él ya los dejaron todos ahí en stand-by y creo que ahora ya he escuchado voces por ahí que lo quieren retomar, ¿no? A mí me gustaría, congresista, permítame, conocer su opinión propia, porque también sabemos que hacen un pronunciamiento como bancada, pero usted como congresista tiene criterio, como congresista también tiene opinión, también cuenta y vale su pronunciamiento personal. Entonces, me gustaría conocer cuál es su posición al regreso del señor Juan José Santibáñez a la cartera ministerial de justicia, teniendo como antecedentes dentro de su hoja de vida 12 denuncias. Un ministro que fue censurado justamente por no ejercer una buena gestión dentro de la cartera ministerial del Interior. Personalmente creo que es un despropósito. Hay 33 millones de peruanos donde se pueden escoger muy bien personas calificadas, intachables para que asuman esta función que demanda, por supuesto, tener autoridad y los conocimientos que apremian para el puesto.
Si usted me dice qué te parece, yo no lo haría, ¿no? Pero, en fin, ¿no? Parece que la presidenta lo que está haciendo es desafiar al Congreso, pues ha sido el Congreso quien lo censuró y en el corto tiempo lo tiene de retorno. Entonces, por eso le decía, personalmente a mí no me parece, sin embargo, como bancada seguramente vamos a tomar un pronunciamiento al cual también me tengo que adherir. Totalmente, totalmente, bueno, como bancada hacen un pronunciamiento y se discute y todo, pero creo que la posición de cada uno vale. ¿Usted cree que entró con un propósito, entró con una intención, que la llegada al Ministerio de Justicia tiene un fin de blindar de repente a la presidenta y al gobierno de la señora Dina Boluarte, de capturar o hacer las reformas de justicia como se están intentando hacer desde el Congreso, no para de cierta manera capturar más el poder de justicia, o denunciar los pactos internacionales? Se ha hablado de estas hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que más se acerca para usted? De que necesitamos una reforma del sistema de justicia, eso es inevitable, y nosotros también lo hemos manifestado, que es algo impostergable. Sin embargo, no creo que el señor Santibáñez sea el más adecuado para hacerlo. Yo le decía hace un momento, hay 33 millones de peruanos, de los cuales se pueden elegir personas muy bien calificadas. El tema es quién lo quiere hacer. Aquí parece que ese vendría a ser el entredicho. Pero, bueno, vamos esperando a ver qué propone también, porque acuérdese que, si bien es cierto, el Ejecutivo tiene propuestas, iniciativas legislativas que tienen que pasar por el Congreso y ahí se analizarán. Pero de que el sistema de justicia necesita una reforma, obviamente eso es algo impostergable que tenemos que abordar. Yo lo he venido señalando reiteradas ocasiones, he presentado proyectos inclusive, pero cada vez creo que ya es más sentido común y de opinión colectiva inclusive que se tiene que reformar el sistema de justicia. Totalmente cierto, yo creo que se tiene que hacer una reforma del Perú completo, ¿no? De todo, de todas las instituciones públicas. Entrevistaba el día de ayer al doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo, ex ministro del Interior, y hablaba que el Congreso no es el encargado, se podría decir, de hacer reformas de justicia, y como opinión personal yo podría decir que entraría en un conflicto de intereses, porque estas reformas de justicia, teniendo en cuenta que tenemos más de 70 de los 130 congresistas con alguna investigación, con alguna denuncia, tendría o se llevaría a una mala reforma de justicia no muy bien vista por el pueblo peruano. Mire, ahí hay varias consideraciones que se deben dilucidar, ¿no? Y yo concuerdo con usted en parte de lo que ha manifestado. Mire, el Congreso tiene por mandato constitucional hacer las normas. ¿Quién más lo va a hacer? La ley las hace el Congreso. Ahora, las propuestas sí las puede hacer inclusive ministerios, el Ejecutivo, el Poder Judicial, la Fiscalía, que tienen iniciativas, que tienen la facultad de iniciativas legislativas, pero no envían pues su proyecto. Nosotros cuántas veces hemos pedido inclusive opinión respecto a nuestras propuestas a los diferentes entes que forman parte del sistema de justicia, y nunca responden su opinión ni a favor ni en contra, y menos envían propuestas integrales para reformarse. Entonces alguien lo tiene que hacer, y ese órgano es el Congreso. En todo caso, lo que Perú Libre propone, nosotros proponemos, es una constituyente, ¿no? Donde a través de una nueva constitución se establezca nueva regla de juego para el aparato estatal, incluyendo las reformas económicas, políticas, sociales y la de justicia también. Ahora bien, usted mencionaba como punto final de su pregunta, y decía congresistas que están investigados, ¿no? Mire, es que en este periodo donde la Fiscalía ha tomado relevancia, pero no para perseguir el delito, sino para encauzar a diestra y siniestra a cualquier ciudadano, incluyendo el presidente de la República, ¿no? Usted acuérdese lo que le hicieron al presidente, y que ahora el Tribunal Constitucional ha zanjado, pero claro, ahora en la figura de la señora Dina Boluarte, que tiene alta desaprobación, pero era lo que tenía que hacer el Tribunal Constitucional en su momento, cuando estaba el presidente Castillo. Pero también es cierto que por parte de los defensores del presidente Castillo, de sus abogados defensores,
nunca hicieron la demanda. Pareciera que yo, lo que siempre lo he manifestado, ¿no? Nunca lo defendieron, más bien lo hundían. Ahora bien, el hecho que haya una persona investigada no quiere decir que sea culpable de por sí, porque si no nos ahorraríamos pues todo el sueldo de los fiscales, el sueldo de los jueces, para simplemente por un señalamiento ya condenar a una persona. Justamente el proceso judicial tiene como propósito conocer la verdad, y el Estado invierte numerosos millones de soles de recursos todos los años para justamente esclarecer una imputación a cualquier ciudadano. El Ministerio Público creemos que ha perdido la brújula, porque aquí lo que hacen es denunciando a diestra y siniestra, y con una denuncia ya te señalan como responsable. Si eso fuera el caso, por ejemplo, tendríamos que separar a todos los fiscales del equipo Lava Jato, que ellos que investigan a la corrupción están también siendo investigados por desbalance patrimonial. Entonces, bajo ese principio de que porque congresistas están denunciados no pueden hacer ninguna reforma, también podríamos decir los fiscales que investigan crímenes, corrupción, que están investigados, también tendrían que irse, inclusive ellos con mayor razón, porque supuestamente son arquetipos de la justicia, paladinos de la justicia, y están pues con cuestionamientos serios. El tema es también, como ya lo he reiterado, si han investigado a un presidente, si han hecho lo que han hecho. Imagínense, nosotros hemos recibido, por ejemplo, en nuestras oficinas, cuando era presidente de la Comisión de Justicia, muchos ciudadanos que tienen una investigación como testigos o como investigados, pero que a lejos se sabe que no son responsables y no pueden postular a un trabajo, por ejemplo. Les malogran la vida, y con estas figuras penales que han creado, que no tienen un filtro para que cualquier ciudadano, como ya se ha visto, toman el nombre, el DNI, la dirección de un ciudadano, inclusive fallecido, para hacer una denuncia, y con eso paralizan la vida prácticamente de un ser humano, que tener un proceso penal es un dolor de cabeza y es un gasto. 10 años, por ejemplo, tendrías que estar pagando un abogado para que después te digan que eres inocente, o te dan prisión preventiva 3 años y de ahí te encuentran inocente. ¿Quién te repara eso? Mire, yo estuve hace poco en Holanda y Japón conociendo un poco el sistema penal y penitenciario, porque quería conocer otras realidades. Y ahí, fíjese usted, las medidas preventivas son eso, preventivas y excepcionales. Y si uno de estos ciudadanos que estuvo sometido a una medida preventiva, ya sea una detención preliminar o preventiva, luego, si se resulta que es responsable, es indemnizado económicamente por el Estado por haberle hecho ese daño. Y aquí en el Perú, a los jueces y fiscales que le malogran la vida a un ciudadano, no reciben ni siquiera un memorando de llamada de atención, y le malogran el currículum, su hoja de vida a ciudadanos de bien. ¿Usted cree que los delincuentes, los malhechores, les interesa tener un buen currículum? Ellos no les interesa nada. ¿Usted cree que los que extorsionan, los que asaltan, los que secuestran, les interesa tener denuncias o no tener denuncias? No les interesa. Ahí es cuando deben estar enfocándose. ¿De quién me está hablando? ¿De los delincuentes de la calle, de los congresistas? Ya me perdí en ese aspecto. No, sí, lo que le estaba diciendo es que el Ministerio Público ha perdido el rumbo y está denunciando a diestra y siniestra a cualquiera. Y esto significa gasto para el Estado. No solamente a los congresistas. Fíjese que... malhechores, escuché. Delincuentes. A ellos que los meta presos, ¿no? Uy, va a faltar cárcel. Sobre todo, han encontrado un público al quien le interesa mantener su reputación limpia, que son los funcionarios públicos. Denuncian a funcionarios de alto mando y medio mando. A usted, congresista, ¿a usted le parece bien que se haya archivado la denuncia, la investigación del presidente del Congreso, José Gerí, por presuntamente haber violado a una señorita? Mire, ese es un tema muy delicado, pero si la Fiscalía lo ha archivado, es porque debe tener elementos, porque si no estaría infringiendo su función de persecución del delito. Nosotros nos ponemos del lado de la víctima
por supuesto que vamos a defender Dina a la Boluarte mujer. es víctima. ¿Cree usted que ella no tiene nada que responderle a la justicia? ¿Cree que ha cometido actos delictivos y de corrupción? El caso de la señora Dina Boluarte es otro caso, ¿no? Obviamente eso es clarito, que ella ha cometido actos de corrupción, ¿no? Y sobre todo de violación de derechos humanos, en el caso de la muerte de compatriotas que salieron a protestar. Eso es clarito, ¿no? Eso, ¿quién pues habría que estar loco para decir lo contrario? Totalmente de acuerdo. Ahora, dentro de eso, la intención del señor Juan José Santibáñez es denunciar el Pacto de San José. Usted está mencionando que se ha cometido violaciones a los derechos humanos y lamentablemente, si no tenemos justicia en el Perú, muchos de ellos recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted cree o su bancada pretende estar de acuerdo de salirse de los pactos internacionales? No, de ninguna manera. No estamos bien, pero estaríamos peor sin estos pactos, ¿no? O sea, como dice el dicho, mal con eso, pero peor sin eso. Sí, creo que han habido algunos excesos, sí, pues como todo sistema tiene fallas, pero se pueden corregir. Son ellos prácticamente las organizaciones internacionales que apoyan con abogados a los deudos de las víctimas que fueron asesinadas en las protestas. Desde luego, eso es verdad. Sin embargo, ahí también hay que decir algo, hay que señalarlo claramente. Hay ONGs que se aprovechan de la desgracia de la gente, que lucran de cada caso, no lo hacen por buscar justicia, sino toman un caso para lucrar de eso. O sea, no quieren que en realidad se llegue a la verdad, mientras porque en tanto el proceso siga, ellos siguen cobrando por su parte a la cooperación internacional y luego al Estado. Entonces, eso tampoco es dable, tampoco es bueno. ¿Cuál es la situación de Perú Libre en este momento para las próximas elecciones generales 2026, ahora que ya tienen no por ley el consentimiento de poder hacer proselitismo político para una reelección como diputado o como senador? ¿Y cuál es la postura de quien va a presidir estas próximas elecciones, su partido, como candidato o precandidato presidencial de Perú Libre, cuando el señor Vladimir Cerrón se encuentra prófugo? Aquí hay dos temas en su pregunta. Perú Libre se está fortaleciendo, las bases de las regiones están nuevamente activándose de lo que fue la elección de 2021. Y bueno, está presentando sus cuadros y va a presentar candidatos. Nuestro candidato natural a la presidencia es el doctor Vladimir Cerrón. Él puede ser candidato ahorita, lo que él tiene es una medida preventiva que esperamos, Dios mediante, que en los próximos días se pueda levantar. Él no tiene una sentencia fija. Claro, pero no va a poder hacer campaña porque está prófugo. Sí, pero estamos presentando los recursos, sus defensas, digo, sus abogados, sus recursos, y creemos que en los próximos días se va a decidir. ¿Usted postulará algún cargo político como diputado, como senador, al gobierno regional de su región? Mire, depende mucho de las bases y del partido. Nosotros somos orgánicos, en tanto el partido nos respalde y nos envíe a algún lugar, ahí estaremos siempre apoyando al país. Perfecto. ¿Usted sabe dónde está el señor Vladimir Cerrón? Está en el Perú. Ya. No nos puede, ¿en dónde de repente podemos concretar una entrevista? ¿O está por ahí con usted de repente conduciendo su carro? Porque nos comentó en una publicación en TikTok, y a mí me encantaría hacerle una entrevista, porque si quiere opinar, que venga y opine acá, pero no puede porque está prófugo. Entonces de repente usted nos pueda contactar para poder hacerle una entrevista. Sí, mire, él ha dicho que no pondría en riesgo ni a su familia, ni a su partido, ni a sus seguidores, que él se arregla por sí solo, y creo que es lo que está haciendo. Pero como le digo... ¿Usted cuándo fue la última vez que habló con él? Días antes de que pase la clandestinidad. Días antes de que pase la clandestinidad. ¿Y cómo sabe que está en Perú?
Javier lo ha dicho en sus redes, a veces se conecta a algunas plataformas de tiktokeros y en vivo, y cuando le preguntan dice que está acá en el país. Ah, ok, perfecto. Si por ahí lo ve, le dice que yo lo puedo invitar a una entrevista, que en vez de estar comentando en mis redes, en TikTok, que me encantaría tenerlo y ahí hablemos de otro punto de vista. Si quiere hacer una corrección, yo también puedo ayudarle a hacer algunas preguntas de corrección para el bienestar del país. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, congresista. Que siga prosperando en su semana de representación por su región Cajamarca. Muchas gracias, muy amable. Buen día. Muchísimas gracias. Hemos estado con el congresista Américo Gonza. Él es de la región Cajamarca, representa a la bancada de Perú Libre y no puedo hacerle una entrevista porque está como prófugo. ¿Y quiénes están como prófugo? La mayoría de prófugos no son perseguidos políticos. Eso de perseguido político es una excusa para los delincuentes. Acá quien comete un acto delictivo, sea del partido que sea, derecha, izquierda, centro, de donde sea, tiene que ir a la cárcel, porque todo esto se paga.